El hielo parecía firme, hasta que dejó de serlo. Un crujido seco rompió el silencio del lago congelado. En cuestión de segundos, la superficie blanca se abrió bajo las patas de una cría de alce indefensa. El agua helada subió como una trampa oscura. El pequeño intentó retroceder, pero cada movimiento rompía más el hielo a su alrededor. El frío no solo quemaba su piel, le estaba robando la fuerza. Desde la orilla, el bosque permanecía inmóvil, silencioso, observando entre los árboles cubiertos de nieve. Unos ojos amarillos no parpadeaban. Un lobo solitario había estado siguiendo a la madre y su cría desde hacía horas. No atacó, no corrió, solo esperó. El invierno había sido brutal, la comida escaseaba, y en la naturaleza la paciencia puede ser más letal que los colmillos. La madre del alce ya había cruzado el lago minutos antes. Ahora miraba desde la distancia, inquieta, consciente de que cada segundo podía ser el último. El viento comenzó a soplar con más fuerza. La NVSCA se acercaba, y el lobo sabía algo que la cría aún no entendía. Si el hielo no la mataba primero, el frío lo haría. El final del invierno en el norte no perdona errores. Durante meses, el lago había permanecido sólido, grueso, impenetrable. Pero cuando las temperaturas comienzan a cambiar, el peligro no se ve, se esconde bajo la superficie. La madre alce conocía ese territorio. Había cruzado ese mismo lago muchas veces, pero esta vez no estaba sola. Su cría había nacido al inicio de la temporada fría. Aún no tenía la fuerza ni la experiencia para reconocer las señales invisibles del hielo debilitado. El hambre los obligaba a avanzar. Del otro lado del lago, bajo una capa delgada de nieve, comenzaban a surgir brotes frescos. Era alimento vital después de meses de escasez. Sin embargo, alguien más había notado ese movimiento. El lobo solitario no pertenecía a ninguna manada. Había sido expulsado tras perder una lucha territorial semanas atrás. Desde entonces, sobrevivía calculando cada riesgo con precisión absoluta. Enfrentar a una alce adulta podía significar la muerte, pero una cría atrapada era diferente. El viento comenzó a levantar la nieve en espirales violentas. La tormenta no tardaría en caer. La NVSCA cubriría cualquier rastro, y en ese lago congelado 3 destinos estaban a punto de chocar. El final del invierno en el norte no es una transición suave, es una trampa disfrazada de calma. Durante meses, el lago había permanecido sólido, grueso, confiable, pero las temperaturas cambian. El peligro ya no se ve en la superficie, se esconde debajo a la madre. Alce conocía ese territorio. Había cruzado ese lago muchas veces antes, sabía dónde el hielo solía ser más firme, donde el viento acumulaba capas más gruesas de nieve. Sin embargo, ese día algo era distinto. Su cría había nacido al inicio de la temporada fría. Aún era joven, inexperta, incapaz de reconocer las señales sutiles que anunciaban debilidad en el hielo. Para él, todo parecía igual a una extensión blanca y silenciosa que debía cruzar. El hambre los obligaba a avanzar. Del otro lado del lago comenzaban a surgir pequeños brotes, alimento esencial después de semanas de escasez. No podían rodear el lago. El trayecto sería demasiado largo y la energía limitada. Pero no estaban solos. El lobo que los seguía no pertenecía a ninguna manada. Había sido expulsado. Sobrevivía calculando cada movimiento con precisión absoluta. Enfrentarse a una alce adulta era suicida, pero la naturaleza a veces crea oportunidades inesperadas. Cuando el hielo se rompió bajo la cría, el lobo entendió que el equilibrio había cambiado. Ahora no se trataba de fuerza sino de tiempo. El viento comenzó a levantar nieve del suelo, formando espirales que anunciaban la tormenta. Las primeras ráfagas golpearon el lago con violencia creciente. La madre dio un paso en el hielo, crujió bajo su peso. La cría luchaba contra el agua que le robaba el calor. Intentó apoyarse en el borde del hielo roto, pero la superficie se desmoronaba. Cada vez que lograba sostenerse, una nueva grieta aparecía y lo obligaba a reconocer su derrota. La madre avanzó un paso más hacia el lago. El crujido fue más profundo esta vez. Sabía que si se precipitaba podría quedar atrapada también. Su tamaño era una ventaja, pero una desventaja sobre el hielo debilitado. El viento aumentó, empujando ráfagas de nieve que golpeaban el rostro de la cría. Sus orejas estaban cubiertas de escarcha. Sus movimientos se volvían torpes. El frío comenzaba a paralizar sus músculos. Desde la orilla el lobo observaba con una calma inquietante. Sus costillas marcadas delataban semanas de hambre. No era el más fuerte, pero sí lo suficientemente inteligente para esperar el momento exacto. No tenía prisa. El hielo y el frío hacían el trabajo. La madre lanzó otro llamado grave, intentando que la cría dirigiera sus esfuerzos hacia una zona más sólida del lago. El pequeño giró la cabeza, desorientado. Sus ojos mostraban confusión y agotamiento. El lobo avanzó 2 pasos. La distancia se reducía. La tormenta comenzó a caer con más intensidad. La nieve ahora descendía en capas densas,
reduciendo la visibilidad. Pronto el paisaje quedaría cubierto y cualquier huella desaparecería. La cría intentó impulsarse con más fuerza. Logró sacar parcialmente el torso del agua, pero sus patas traseras seguían atrapadas. El hielo se quebró nuevamente y cayó hacia adelante. El lobo tensó el cuerpo. Era el instante que había esperado. La madre dio un salto corto hacia una sección más gruesa. El hielo vibró, pero resist. Bajó la cabeza y golpeó con fuerza un costado del área, rompiendo fragmentos que comenzaron a flotar alrededor del agujero. No estaba intentando acercarse, estaba creando una salida lateral. El lobo dudó. Si la cría lograba usar esos bloques como apoyo, su oportunidad desaparecería. El viento rugía ahora con violencia. La tormenta transformaba el lago en un escenario impredecible. La cría apoyó una pata sobre uno de los bloques flotantes. Resbaló. Volvió a intentar, y el lobo dio otro paso, y el destino de los tres quedó suspendido en ese instante frágil. La madre avanzó, con extrema cautela, distribuyendo su peso con precisión milimétrica en cada paso calculado. Si el hielo cedía bajo ella, no habría segunda oportunidad. El lobo ahora estaba cerca, para distinguir la respiración agitada de la cría. Sus ojos no se apartaban del cuerpo, tembloroso que luchaba por salir del agua. El frío comenzaba a ganar. La cría intentó apoyarse nuevamente en el bloque lateral que la madre había creado. Esta vez logró sostenerse un segundo más en sus patas delanteras. Encontraron estabilidad, pero no era suficiente. La tormenta arreciaba. El viento lanzaba nieve horizontalmente, golpeando como diminutas agujas sobre los ojos y el hocico del lobo. Aún así, no retrocedía. Sabía que el agotamiento estaba cerca. La madre golpeó otra vez el hielo lateral, ampliando la superficie firme. Emitió un sonido profundo y vibrante que atravesó el ruido ante el viento. La cría reaccionó instintivamente ante ese llamado. Reunió la poca energía que le quedaba e intentó impulsarse con todo su peso hacia adelante. El hielo crujió violentemente y el lobo tensó las patas, listo para correr en el momento exacto. La cría logró deslizar una pata trasera fuera del agua. Luego, por un instante quedó completamente expuesta sobre la superficie inestable. El lobo arrancó hacia adelante, pero la madre fue más rápida. Con un movimiento brusco se interpuso entre el depredador y su cría, bajando la cabeza y mostrando la amplitud de sus astas. Su tamaño se magnificaba bajo la tormenta, su silueta imponía un límite claro. El lobo frenó a pocos metros. Un enfrentamiento directo en esas condiciones era arriesgado. El hielo aún podía ceder bajo cualquiera de ellos. La cría, temblando sin control, logró arrastrarse hacia una zona más sólida. Sus patas apenas respondían, pero estaba fuera del agujero oscuro. La tormenta alcanzó su punto más violento. La visibilidad se redujo casi por completo. El lobo comprendió que el tiempo se agotaba y dio un paso atrás. Luego, otro no por miedo. La oportunidad había existido, pero había desaparecido. Giró lentamente y comenzó a internarse en el bosque cubierto de nieve, desapareciendo entre la tormenta. La madre permaneció inmóvil, vigilando hasta que la silueta gris se perdió por completo. Solo entonces empujó suavemente a su cría para que caminara. Debían alejarse del lago, antes de que el hielo decidiera romperse una vez más. La tormenta no daba tregua. La nieve caía con tanta intensidad que el mundo parecía reducirse a unos pocos metros de distancia. La madre avanzaba lentamente, empujando a su cría hacia terreno más firme, lejos del lago traicionero. El pequeño apenas podía caminar. Sus patas temblaban de manera incontrolable, y su respiración era irregular. El agua helada había penetrado hasta la piel, drenando su energía. Cada paso era un esfuerzo enorme, pero el peligro aún no había terminado. El lobo no se había alejado demasiado. Desde el interior del bosque, observaba a través de la cortina blanca de nieve. Sabía que la cría estaba debilitada. Sabía que el frío seguiría afectándola. Solo necesitaba esperar el momento adecuado. A la madre lo intuía. Se movía con el cuerpo ligeramente inclinado hacia atrás, manteniendo siempre a su cría delante de ella, protegida entre su tamaño y cualquier posible ataque. El viento aullaba entre los árboles, creando sonidos que podían confundir al depredador más experimentado. Las huellas comenzaban a borrarse casi al instante. El lobo calculó una nueva estrategia. No atacaría de frente, intentaría rodearlos. Aprovechando la tormenta como cobertura, comenzó a desplazarse en semicírculo, moviéndose entre sombras y troncos cubiertos de nieve. Sus patas se deslizaban con precisión. La madre se detuvo, alzó la cabeza. El aire llevaba un olor distinto. Giró lentamente, buscando la silueta que sabía que aún estaba cerca. La cría tropezó y cayó de costado. El impacto fue leve, pero suficiente para revelar su agotamiento extremo. Intentó levantarse, pero tardó más de lo normal en recuperar el equilibrio. El lobo vio la caída, ese era el momento. Aceleró el paso, avanzando con rapidez silenciosa. La madre reaccionó al instante. Se colocó frente a su cría y lanzó un sonido profundo, que vibró incluso
sobre el rugido del viento. Sus patas delanteras golpearon la nieve con fuerza. El lobo emergió entre la tormenta, ya sin ocultarse. Se detuvo a pocos metros. Sus ojos estaban fijos. La distancia era corta, demasiado corta. La tormenta giraba a su alrededor como un torbellino salvaje. Durante varios segundos, ninguno se movió. Era un duelo de resistencia. Un paso en falso podía significar el final. El lobo dio un paso lateral, buscando un ángulo más favorable. La madre lo imitó, manteniendo siempre su cuerpo entre el depredador y la cría. Sus astas parecían aún más grandes. El pequeño finalmente logró ponerse de pie otra vez. Sus patas aún temblaban. El lobo bajó ligeramente la cabeza, evaluando. Podía lanzarse ahora, pero el terreno no era ideal. La tormenta dificultaba el cálculo preciso de velocidad y distancia. Un choque frontal con una alce adulta podía romperle las costillas o aplastarlo contra la nieve endurecida. El hambre lo impulsaba. La supervivencia lo detenía. El viento cambió de dirección de repente, levantando una nube espesa de nieve que golpeó directamente el rostro del lobo. Durante un instante perdió visibilidad. La madre aprovechó ese segundo. Avanzó con fuerza, golpeando el suelo y lanzando una amenaza clara. No era una invitación al combate, era una advertencia final. El lobo retrocedió un paso y luego otro. Su instinto le decía que el riesgo ya superaba la posible recompensa. La cría estaba débil, sí, pero ya no estaba indefensa en el hielo. Ahora tenía a su madre completamente alerta y dispuesta a luchar. La tormenta comenzaba a volverse peligrosa. Incluso para Ela la temperatura descendía rápidamente. Si gastaba demasiada energía en un ataque fallido, podría no sobrevivir la noche. Sus ojos permanecieron fijos en la cría durante un último momento. Era una oportunidad perdida, pero no sería la última. Finalmente giró el cuerpo y se internó en el bosque, desapareciendo entre los árboles cubiertos de nieve. La madre no se movió hasta asegurarse de que el depredador realmente se había ido. Luego, empujó suavemente a su cría. Debían encontrar refugio. Avanzaron lentamente hacia una zona más protegida, donde los árboles eran más densos y el viento no golpeaba con tanta fuerza. La cría caminaba pegada al costado de su madre, aprendiendo en silencio la lección más dura del invierno. En la naturaleza no basta con ser fuerte, hay que resistir. Y ese día, habían resistido. Cuando la tormenta comenzó a perder fuerza, el bosque volvió poco a poco a su silencio habitual. La nieve recién caída cubría el lago y ocultaba el agujero donde la cría había estado a punto de desaparecer. Nada en el paisaje revelaba lo que había ocurrido horas antes, pero para ellos, todo había cambiado. La madre avanzaba con paso firme, aunque más atenta que nunca. Cada sonido del viento, cada crujido bajo la nieve, era analizado con cuidado. El invierno aún no terminaba y el peligro seguía presente en cada rincón. La cría caminaba más cerca de su costado, casi tocándola. Su cuerpo todavía temblaba levemente, no solo por el frío, sino por el recuerdo del agua oscura cerrándose bajo sus patas. Había sentido el peso del hielo romperse. Había visto la figura del lobo acercarse. Había estado a un segundo de no volver a levantarse. En la naturaleza no existen rescates milagrosos. Existen decisiones. Instinto en resistencia en el lobo. En algún punto del bosque, continuaría buscando alimento. El hambre no desaparece por una derrota, solo se aplaza. La próxima oportunidad podría ser diferente. El lago volvería a congelarse la siguiente temporada. El ciclo seguiría su curso, implacable. Por Oisdaya, bajo la tormenta más feroz del final del invierno, la vida logró imponerse. No hubo celebración, no hubo triunfo, solo supervivencia. Wynal North, sobrevivir ya es suficiente.